El shonen es uno de los géneros del manga y el anime que más consumo representa, y no solo desde ahora. La inclinación hacia las historias de héroes y villanos, luchas y victorias no es nada nuevo. Es un género que nos ha acompañado durante mucho tiempo, y como es propio de aquellas corrientes o géneros que han desarrollado una fórmula exitosa, casi todos siguen el mismo modelo. Una historia de héroes debe tener un protagonista con el que resulte fácil de empatizar y que posea una motivación noble, que tenga compañeros con personalidades o visiones lo suficientemente contrastantes como para que le muestren nuevos colores del panorama y le enseñen a apreciar cosas nuevas. Un guía o mentor que se encuentra en la capacidad de ayudar al protagonista a entender el camino que debe de seguir y, sobre todo, que sea la base para mejorar las habilidades que ya se tienen y adquirir aquellas de las cuales se carecen. Y como no, también se necesita de una fuerza antagónica que represente una oposición a cualquier idea de benevolencia, sentido ético o convicción personal. Una vez que se tienen claro cuáles son los bandos y quiénes componen cada uno de ellos, es natural que existan enfrentamientos menores entre sus miembros como pequeñas fugas de poder. Sin embargo, tarde o temprano sucede una guerra de proporciones titánicas que determina quién tiene la razón y, más que nada, para demostrarle al oponente quién es el que está más cerca de cumplir sus ideales. Arcos como la Cuarta Gran Guerra Ninja y la Guerra Sangrienta de los 1000 años son el equivalente a la Titanomachia en cada uno de sus respectivos universos. Pero el problema de reunir en un mismo evento a todos los personajes es que difícilmente lograrás contar apropiadamente la historia, sin desviarte en subtramas alargadas de forma artificial por querer darle protagonismo o relevancia a todos los héroes y villanos que maneja tu obra. Jujutsu Kaisen es una serie que maneja los conceptos tradicionales de un shonen, pero que no teme en agregar elementos nuevos o en cambiar el ritmo y el rumbo de la narrativa para dotar de frescura a la obra, y por supuesto que su titanomaquia sería acorde a su esencia. El incidente de Shibuya es el punto de inflexión en la narrativa de la historia, el confrontamiento decisivo entre el bando de los hechiceros y el bando de las maldiciones para determinar quién es aquel que llevará la delantera en esta lucha de ideales. Repleto de combates increíbles, planteamientos únicos y con una tergiversación en las visiones y objetivos del elenco. Definitivamente es un evento completamente distinto a cualquier otro de sus homólogos en el género, puesto que su autor, Ge Akutami, lo desarrolla con una maestría, perspectiva y una calidad de escritura digna de ser resaltada. Por estas razones es que nos aventuraremos en una producción mediante la cual te expondré la genialidad del incidente de Shibuya, y porque es un punto y aparte no solamente en la historia de Jujutsu Kaisen, sino en la escritura de las obras shonen. No olvides que te está hablando un individuo y que puedes apoyarme en este proyecto con cualquier tipo de interacción que realices. El presente video es mi opinión y conclusión sobre la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y se divide en 4 capítulos que envuelven los temas más importantes de este evento. Dicho esto, acompáñame hasta el final de este video para descubrir lo que nos enseñó Shibuya. Satoru Gojo es el hechicero más fuerte de la actualidad. Sin ningún tipo de dudas, el albino de los ojos vendados es el personaje más fuerte dentro del arco de Shibuya. Pese a que se fundamenta en el estereotipo del personaje ridículamente fuerte sobre el cual todos depositan sus esperanzas, el incidente de Shibuya nos recuerda que el hechicero bendecido por los 6 ojos también puede fallar. Durante todos los arcos previos, la obra se encarga de dejarnos en claro la escala de poder dentro del mundo de los chamanes. Están los débiles, están los fuertes y está Satoru Gojo. Una figura tan mesiánica que llega a ser divinizada por los mismos hechiceros, que tiene la tranquilidad de que aquello que no puede solucionar el hombre será solucionado por el hechicero del infinito. Y esta misma confianza en la fuerza del que todo lo puede es lo que ocasiona que Gojo sea deshumanizado por sus mismos compañeros, olvidando que él también es un hombre que es capaz de sentir, dudar, preocuparse y arrepentirse. Este lado humano del albino solamente le había sido revelado a aquellos que estaban en la misma altura que él. Por eso es tan importante el arco del inventario oculto, el cual nos demostraba la única relación de igualdad que experimentó en toda su vida, la amistad que tenía con su gurú Geto. Esta conexión no estaba motivada solamente por el entendimiento que tenían ambos como personas, sino porque ambos conocían lo que significaba la verdadera fuerza. La simple idea de Gojo perdiendo era inconcebible, pero aquel que poseía los recuerdos de quien conocía el lado más humano de Satoru sabía que su derrota era una posibilidad. El bando de las maldiciones no tenía nada que hacer contra la usura de los 6 ojos en cuanto a poder se refiere. Eso nos queda claro al ver cómo, pese a que poseían la ventaja numérica y que todas ellas eran maldiciones de grado especial, cada acción y decisión que ejecutaba Satoru podía representar la muerte para cualquiera de ellas. Por esta razón, la estrategia para la derrota del usuario del infinito solamente podía tener éxito si se apelaba a su humanidad. En primer lugar, era necesario que los andenes de la estación estén repletos de personas, para que Gojo sea incapaz de hacer un desplante de poder sin que vidas humanas se pierdan por su culpa. En segundo lugar, luego de que el mismo Gojo limitara el poder de su dominio a 0.2 segundos para preservar la vida de los humanos presentes,
Un fantasma del pasado vuelve para recordarle todo aquello que fue y todo aquello que dejó de ser. La derrota de Goyo no se debe a que él superaron en fuerza, sino que atacaron la humanidad que reside en él y que solamente su gurú conocía. Por eso es que el cerebro no le preocupaba la condición del minuto de espera para el sellado, porque gracias a tener los recuerdos de Geto, sabía que Goyo solamente necesitaba un detonante para volver a revivir en su mente todos esos años en los que, genuinamente, fue feliz. Esa etapa en la que una relación de igualdad genuina le permitía sentirse más persona que concepto. La derrota de Satoru en Shibuya me recuerda mucho el planteamiento de la divinidad del kryptoniano en la película de Zack Snyder de Batman vs Superman, un ser omnipotente, un dios entre hombres. Y es por esto mismo que muchos olvidan que, pese a todo lo poderoso que puedan ser, detrás de la figura, detrás del ídolo, también hay un hombre. Y si logras entender que esa figura divinizada es un humano más, podrás lograr que hasta los más fuertes caigan de rodillas. Satoru sabe que la generación de hechiceros que está formando son muy capaces y habilidosos, y por ende confía en ellos. Pero las maldiciones y el cerebro saben que por más habilidosos que sean los demás chamanes, solamente existe un Satoru Gojo, y él ahora está sellado. Y cuando Dios ya no puede proteger al hombre, es cuando los demonios empiezan a reinar. Con Gojo encerrado, las maldiciones pueden actuar libremente, y el resto de hechiceros se ven obligados a participar activamente en Shibuya. Y ahora, en la ausencia de aquel que se aseguraba de mantener el orden en el mundo, es cuando vemos, de la forma más cruda, el verdadero significado del mundo del Jujutsu para la gran mayoría de hechiceros. Considero que este es uno de los mejores argumentos que Gege Akutami nos muestra en Jujutsu Kaisen, ya que plasma una realidad que difícilmente es apreciable. No todo el mundo es especial. Estuvimos acostumbrados a ver cómo Gojo era el que solucionaba todo lo que se llegaba a salir de las manos. Nos era divertido ver cómo jugaba y ridiculizaba a las que muy probablemente eran las maldiciones de categoría especial más fuertes de la época moderna. Pero cuando Gojo no está, y estas mismas maldiciones se enfrentan a hechiceros ordinarios, el chiste se convierte en tragedia. Los enemigos son formidables, no son bondad oculta bajo una gran capa de maldad, o almas que puedan enmendar su camino y buscar la redención. Los hechiceros se enfrentan a la maldad absoluta, una maldad que no necesariamente está en la capacidad de contener y eliminar. Shibuya está repleto de un montón de combates entre los hechiceros y las maldiciones, los primeros para liberar al más fuerte y los segundos para evitar que éste suceda a la vez que cumplen ciertos objetivos individuales. La genialidad de esto es que nos permite observar a todos nuestros personajes favoritos brillar, pero a ninguno más de lo necesario para el desarrollo de la obra. Cada combate está medido y pensado con cuentagotas, teniendo muy presente la capacidad real de cada uno de los hechiceros y siendo muy conservadores con el sistema de poder que se ha construido. Por esto es que los hechiceros de tercera, segunda y primera clase manejan con gran facilidad amenazas menores como lo son los humanos modificados que Mahito liberó por toda Shibuya, o pueden derrotar sin exageradas dificultades a brujos que se encuentran apoyando las maldiciones. Pero cuando les toca enfrentar a las categorías especiales, nos damos cuenta de la verdadera amenaza que ellas representaban. Los daños son fatales, las heridas son permanentes y las derrotas incorregibles. No hay poder de la amistad, no hay flashbacks para que los personajes saquen fuerzas de donde no las hay. La única ventaja que se puede llegar a tener es una buena estrategia, un buen ritual y una elevada energía maldita. Y las maldiciones simplemente eran superiores. No es casualidad que los tres más fuertes fueran los únicos capaces de eliminar a las tres maldiciones más fuertes, haciendo que, para quien no forme parte de este grupo de fenómenos, cada paso dentro de Shibuya sea una apuesta a la supervivencia. Es imposible hablar de Shibuya sin hablar del protagonista de la obra y del desarrollo de personaje que este arco representa para él. Yuji Itadori es un personaje prototipo del shonen, un joven con mucha bondad que tiene un objetivo noble y que ha sido otorgado de un gran talento o de un gran poder que permite que tenga la capacidad de salirse de la norma. Las experiencias lo moldean, el sufrimiento lo cambia. Y para hablar del cambio que Yuji experimentó en su mentalidad y en su construcción como hechicero, debemos hablar de los dos esenciales que lo definieron. Sukuna es el rey de las maldiciones y la maldad que reside dentro de Itadori. A diferencia de la relación que Kurama tiene con Naruto o la relación que Asta logró con Liebe, Sukuna no es un mal que puede ser corregido. Yuji no es consciente de la verdadera naturaleza del ser que ahora reside dentro de él. Por eso es que podemos ver en los primeros capítulos cómo Yuji trata a Sukuna con cierto grado de camaradería, porque la visión que maneja en el principio es una visión muy infantilizada de la bondad.
Todos somos buenos y los que no lo son pueden llegar a serlo. Por esto es importante la mutación de Junpei, ya que sin la petición desesperada y la burla de Sukuna ante el sufrimiento que experimentaba, el pelirrosado no hubiera entendido de que lo que llevaba adentro no era un amigo, no era un alma que puede ser corregida, no era un posible aliado, era maldad. Si bien es cierto que eso le permite a Itadori entender la verdadera naturaleza de Sukuna, solo lo entiende a un nivel individual, puesto que es el único nivel en el que ha experimentado la perversidad de la maldición, ya que las únicas 2 veces que Sukuna se había manifestado hasta ese momento, Sukuna había sido útil para acabar con amenazas, usándolo como una especie de aliado, y no existieron bajas por parte de los hechiceros. Por eso es tan importante el arco de Shibuya para el desarrollo de Yuji Itadori y su entendimiento sobre el mal. Luego de ser derrotado por Choso y obligado a ingerir 11 dedos de Sukuna, el rey de las maldiciones toma el control temporal sobre su vasija, utilizando el cuerpo de aquel que lo contiene como medio para canalizar y expresar su voluntad, cometiendo las mayores perversidades y desplantes de poder, sin ningún tipo de consideración hacia las vidas de los humanos. Por el contrario, acabando con tantas de ellas como sea posible. Las peleas contra Yo y Mahoraga fueron prolongadas por el mismo Sukuna simplemente porque deseaba divertirse tanto como pudiera. Sukuna es una maldad innata, y no es hasta que una buena parte de Shibuya es eliminada junto a todas las vidas dentro de ella que Yuji logra recuperar el control, y viendo la pista de baile sobre la cual danzó la calamidad que lleva dentro de él, verdaderamente entiende que el tener dentro la maldición más poderosa de la historia no solamente es una amenaza para él, sino para todos aquellos que lo rodean. Abrumado por la culpa de saber que esa infantilización del mal y la ceguera propia de la bondad le impidieron ver el mal del cual era capaz, Yuji se quiebra, y ahí, ante ese testimonio de destrucción, entiende que su muerte podría valer más que su vida. Sukuna ya no es un posible aliado, no hay posibilidad de acuerdos, no hay posibilidad de cooperación. Sukuna no es un compañero, es una calamidad que siempre que tenga la oportunidad buscará devorar a todos los que pueda. Y así, entendiendo la maldad que portamos y de la cual somos capaces, solamente nos falta descubrir aquella que nos enfrentamos. Formada por los humanos, la maldición de la cara parchada nació de los sentimientos negativos que la humanidad tiene contra sí: envidia, resentimiento, rencor, ira, odio. Teniendo en cuenta que las maldiciones suelen tener una cierta obediencia a su origen, además de una aversión innata a los humanos, podemos definir a Mahito como la maldición que más desprecio tiene hacia el concepto de humanidad. No requiere de razones. El simple hecho de saber que contribuye al sufrimiento de sus contrapartes es razón suficiente para hacer lo que hace. Mahito define a Yuji como su enemigo natural, no solamente porque es uno de los pocos capaces de entender el concepto de alma tan bien como él lo hace, sino porque los ideales que defiende Yuji son una oposición directa a la naturaleza de la maldición. Aquel que extermina contra aquel que salva, aquel que desprecia sin razón contra aquel que elige creer sin motivos. Como te mencionaba en el apartado anterior, Yuji ingresa a Shibuya aún con una mentalidad ciertamente inmadura sobre el concepto del bien y el mal, siendo incapaz de magnificar la verdadera perversidad que representa una maldición. Es cierto que la masacre del Sukuna ayudó a Itadori en tener un mejor entendimiento sobre el mal interior que portaba, pero aún no experimentaba la verdadera esencia del mal que lo rodeaba. Sabía cuál era su papel, pero no comprendía lo que este verdaderamente significaba ni la relevancia del mismo. Salvar a quienes puedas es un objetivo noble, pero bastante superficial si lo piensas un momento. Y no es hasta que Mahito le arrebata vilmente a 2 de las personas que más estimaba que nuestro pelirrosado realmente entra en una crisis existencial, dudando de la eficiencia de sus objetivos y cuestionando la capacidad de cumplir los mismos, sumiendo a Yuji en un abismo. Afortunadamente, el besto ofrendo pudo iluminar una vez más el rostro de Yuji, recordándole que en el camino del hechicero hay más derrotas que victorias. No tiene sentido culparse, solamente importa seguir intentándolo, y todo lo que llegamos a perder siempre servirá para darle más peso a las razones por las cuales seguimos avanzando. La pelea final contra Mahito es simplemente espectacular. Es el enfrentamiento directo entre el bien y el mal, y es lo que define la personalidad de Itadori de ahora en adelante, comprendiendo el mal que habita en él y siendo consciente de la maldad que mueve el mundo. Yuji ha madurado. Ya no es aquel joven que buscaba obtener los dedos de Sukuna a la vez que contribuye eliminando maldiciones. Ahora es un hombre que entiende que el mal siempre acecha, que su propósito no solamente debe darle razones para vivir, sino que tiene que contribuir al mundo. Ya no es un hechicero que ejerce por obligación, sino que ahora es un chamán que ejerce por propósito. Alguien que se identifica como un engranaje dentro de una gran maquinaria. Yuji sabe que no es una buena persona, sabe que no puede ser tibio o ligero en su actuar contra el mal,
Y es por eso que Mahito experimenta ese pánico, porque aquel niño al que enfrentaba ahora tiene una verdadera determinación y hará lo que sea necesario para llevarla a cabo, naciendo un protagonista completamente diferente al que se nos había presentado. Shibuya es el recuerdo de un mundo cruel, donde el mal existe y siempre acecha. El recuerdo de un constante conflicto entre el bien y el mal. Es un recuerdo de que es necesario unas creencias firmes y una preparación sólida para poder mantenernos a la altura de los conflictos que enfrentamos y salir tan bien librados como nos sea posible. Es un recuerdo de nuestra mortalidad, una mortalidad en la que nadie tiene la victoria asegurada. Un recuerdo de que todos podemos ser cazadores o presas. Shibuya es una enseñanza sobre nuestra naturaleza humana, una naturaleza ambivalente en la que nada es completamente bueno, pero todo puede ser completamente malo. Un recuerdo de que es necesario el entendimiento de nuestra propia bondad y maldad para poder saber controlarlas y formar nuestro carácter y objetivos en base a ellas, siendo capaces de encontrar un propósito que responda a nuestra fuerza interior y a lo que la humanidad necesita. Un recuerdo de que el camino nunca es fácil y de que no todos aquellos que nos acompañan terminan junto a nosotros, pero siempre estarán aquellas personas que nos motivan a seguir y nos ayudan a encontrar la luz al final del túnel. Además, el incentivo que nos da la confianza entregada por aquellos quienes nos han apreciado y han creído en nosotros. Shibuya es un punto y aparte en la escritura de historias, porque nos recuerda que por más oscuro que parezca el día, siempre se podrá hacer algo para seguir adelante. No siempre será fácil y tal vez será más difícil de lo que esperábamos, pero nuestras derrotas y dudas nos habrán fortalecido, permitiéndonos esperar y valorar aquel amanecer lleno de nuevas oportunidades que se nos presenta.